Bendiciones, amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Estamos una vez más aquí en nuestro curso teológico ETESPE con el curso de homilética. ¿Ya? Hoy, Dios mediante, estaremos entonces ya finalizando nuestro estudio. Sin antes, ¿verdad?, hacer un repaso de lo que hemos visto anteriormente. ¿Ya? Vimos entonces las clases pasadas que el sermón demanda divisiones y subdivisiones. Las divisiones, ¿verdad? Y subdivisiones vienen siendo entonces el desarrollo del mensaje. Tenemos el propósito, tenemos el tema, tenemos el texto, ¿ya? Y después de la introducción vienen las divisiones, donde nosotros desarrollamos, ¿verdad?, nuestro mensaje. Estas están representadas por números romanos, las divisiones principales y las subdivisiones por números arábicos. Ya, 1, 2, 3. Vimos también la semana pasada, ¿verdad? El primer tipo de sermón. Tenemos, ¿verdad?, sermones temáticos, tenemos sermón textual natural y tenemos sermón textual analítico. El sermón temático, ¿verdad?, es un sermón cuyas divisiones entonces no salen del texto, sino del tema. Ya son creadas a partir del tema. El texto sí nos arroja el tema, pero las divisiones principales, ¿verdad?, son sacadas entonces del tema. Por ejemplo, el ejemplo que tenemos acá, el texto Romanos 1:16, donde Pablo dice, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Ya? Yo he sacado de este texto el tema, el poder del Evangelio, y he creado entonces las divisiones principales a partir del tema. ¿Ya? El poder del Evangelio, el Evangelio tiene poder, ¿ya? Primero, para sanar. Segunda división, el Evangelio tiene poder para libertar. Tercero, el Evangelio tiene poder para restaurar. Les enseñé también, ¿verdad?, que las divisiones principales tienen que tener una coherencia con el tema. Las divisiones principales no pueden hablar de otro asunto a no ser del poder del Evangelio. ¿Ya? Yo tengo que demostrar a través de las divisiones principales y el desarrollo, perdón, del mensaje que el Evangelio tiene poder. ¿Ya? Si ustedes se fijan acá, todas las divisiones son coherentes con el tema. ¿Ya? Con el tema, ¿verdad?, que es el poder del Evangelio. Aquí tenemos las divisiones principales y, lógicamente, acá tenemos que crear un espacio para poder crear las subdivisiones y reforzar la idea. Esto viene siendo el bosquejo, el esqueleto o el desarrollo del mensaje. Primer tipo de sermón, entonces, sermón temático, y vimos, ¿verdad?, varios ejemplos. Hoy vamos a estudiar otro tipo de sermón, sermón textual natural. Este es diferente al sermón temático. En el sermón temático las divisiones, ¿verdad?, salen del tema. En el sermón textual natural las divisiones salen y el tema salen del propio pasaje, el propio texto. El propio texto, ya sea un capítulo, ya sean 3, 4 versículos, nos arrojan ya las divisiones del mensaje. ¿Ya? División textual natural. La división natural es hecha conforme a la idea del sermón ofrecida por el texto. La separación de las ideas está en el texto y apenas debe ser puesta en relieve. ¿Ya? O sea, el propio texto, ¿verdad?, nos da las divisiones de una forma natural, por eso se llama sermón textual natural. No tengo que entrar a analizar como en el sermón textual analítico. ¿Ya? En el sermón textual natural, las divisiones las encuentro en el propio texto, me las da de forma natural y también, ¿verdad?, me arroja el tema, o aunque muchas veces yo también tengo que crear el tema. ¿Ya? Estas están puestas, ¿verdad?, en relieve, dice el escritor acá. Este tipo de división permite al predicador usar las palabras del texto como están. Es un tipo que sigue un orden lógico, evitando que el predicador se preocupe más de lo necesario. Puede tener más de una palabra o apenas una. ¿Ya? A veces las divisiones pueden ser 2, a veces las divisiones pueden ser 3, a veces las divisiones pueden ser hasta 4. ¿Ya? Pero no tiene tanto trabajo el predicador en tener que entrar a analizar. ¿Por qué? Porque el propio pasaje, ¿verdad?, me arroja las divisiones. Veamos un ejemplo. 1 Corintios capítulo 13, verso 13, ¿ya? Me arroja
tres divisiones naturales. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13, verso 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Ya? Ahora, para yo encontrar las divisiones naturales, siempre el texto, como dije anteriormente, debe ser leído 2, 3, 4 veces, ya para poder entenderlo, tratar de entender qué es lo que Pablo está diciendo. Aquí si ustedes, ¿verdad?, estudian el pasaje y este versículo, el versículo 13 principalmente, 2, 3 veces, se van a dar cuenta, ¿verdad?, de que Pablo menciona aquí tres cosas que permanecen. Tres cosas, ¿verdad?, que nunca van a terminar y van a acabar. La primera de ellas, ¿verdad?, es la fe. La segunda es la esperanza y la tercera es el amor. Por lo tanto, el mismo pasaje, ¿verdad?, me está dando el tema. Tres cosas que permanecen. Y el mismo texto también me está arrojando las divisiones de una forma natural. Tres cosas que permanecen. ¿Cuál es la primera de ellas? Lo primero que permanece es la fe. ¿Ya? Primera división. Segunda división. Permanece la esperanza. ¿Ya? Tercera división. Permanece el amor. ¿Se dan cuenta? El mismo texto me dio el tema y el mismo texto, de igual forma, ya me arrojó las divisiones. ¿Cuál sería el propósito de este mensaje? Devocional. ¿Ya? Porque me lleva, ¿verdad?, a amar más a Dios, aunque también podría ser de consagración o aliento. Recuerden que a veces puede haber más de un propósito oculto. Como dije anteriormente, en el sermón textual natural, el tema lo arroja el propio pasaje y las divisiones de forma natural también lo arroja el texto. ¿Ya? No así en el sermón temático. En el sermón temático ya yo saco el tema del texto, pero tengo que crear, ¿verdad?, ya la división a partir del tema. Esa es la diferencia entre un sermón temático y un sermón textual natural. Veamos otro ejemplo de sermón textual natural. ¿Ya? Basado en Salmo 103, verso 1 al 4. Y dice, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. ¿Ya? Entonces, aquí David, ¿verdad?, comienza a hablar con su propia alma, ¿ya? Comienza a tener un diálogo introspectivo con él mismo, ¿ya? Y comienza, ¿verdad?, a hablar con su alma y le dice, alma mía, bendice a Jehová, ¿verdad?, por todos sus beneficios, por todas las cosas que él nos da. Entonces, aquí David, ¿verdad?, comienza a enumerar los beneficios de Dios. Entonces, de una forma natural, el texto me está arrojando el tema y también las divisiones. ¿Cuál sería ese tema? Sería, ¿verdad?, los beneficios de Dios, ¿ya? Los beneficios de Dios. ¿Y cuál sería ese primer beneficio? El beneficio del perdón, porque él dice, él es quien perdona todas tus iniquidades. El segundo beneficio, el beneficio de la sanidad, ¿ya? El que sana toda tu dolencia. El tercer beneficio, el beneficio del rescate, el que rescata del hoyo tu vida. Perdón. Y por último, cuarto, el beneficio de la providencia, el que te corona de favores y misericordia. Dios vive haciéndonos favores, dándonos cosas, ¿no es verdad? Proveyéndonos. Entonces se dan cuenta que de una forma natural, el propio pasaje, ¿verdad?, me dio el tema y las divisiones. Y estas llegaron hasta ser 4. Incluso, si ustedes analizan versículos más abajo, pueden ser hasta 5. ¿Ya? Pero 4 son suficientes para un mensaje. Ahora, lo que yo tengo que hacer acá, ¿verdad?, es crear la introducción, las subdivisiones, reforzar estas ideas. Las subdivisiones siempre tienen que reforzar la idea de la división principal y tienen que estar dentro del tema. O sea, los textos que ustedes van a escoger tienen que estar dentro del tema, o la historia bíblica tienen que estar dentro del tema de lo que están hablando. Amén. Recuerden eso, importante. Es una regla de homilética principal, mantenerse dentro del tema de lo que usted está predicando. Propósito de este sermón sería un propósito de consagración. ¿Ya? Me lleva a consagrarme más a Dios, ser agradecido de Dios,
consagrar mi talento, mi tiempo, todo mi ser, porque Él es quien me beneficia, ¿ya? Él es quien me da todas las cosas, el perdón, la sanidad, el rescate y la providencia. Entonces, este es un sermón textual natural, cuyas divisiones y temas, el texto me lo da de una forma natural. Aquí yo no tengo que quemar tanta neurona, por decirlo así, ¿verdad? Porque el propio texto está dándome las ideas. Después tenemos, ¿verdad? Otro ejemplo en 1 Timoteo capítulo 1, verso 15, donde el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, los cuales yo soy el primero. Mira lo que dice Pablo, le dice a Timoteo, esta palabra es fiel. Cuando hablamos de palabra, ¿verdad? Hablamos del mensaje del Evangelio, ¿ya? Es un mensaje fiel, digno de ser recibido. Ya no hay duda de que hay que recibirlo. Entonces, ahí me está arrojando ya el tema. Mensaje fiel, digno de ser recibido. Hoy quiero predicar, ¿verdad?, sobre un mensaje fiel, digno de ser recibido por usted. ¿Y cuál es este mensaje? Que en primer lugar Jesús vino al mundo. Aquí lo está arrojando el texto, ¿verdad? Dice que Cristo vino al mundo. Jesús vino al mundo, se encarnó. Ustedes pueden mostrar textos bíblicos que muestren, hablen sobre el nacimiento virginal de Jesús a través de María. ¿Ya? Nació en un pesebre, Jesús vino al mundo. En segundo lugar, ¿vino para qué? Para salvar a los pecadores. ¿Ya? Porque Dios no quiere la muerte del impío, podemos buscar ese texto, ¿verdad? ¿Ya? Sino que todos alcancen la salvación. Y por último, esta salvación es individual. Pablo dice, ¿verdad? Vino a salvar a los pecadores, los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Yo soy el principal pecador. ¿Ya? Yo soy el primero. O sea, Pablo dice, yo necesito, en verdad Jesús vino a salvar a todo el mundo, así dice Juan 3:16, pero también yo necesito individualmente la salvación. No me basta con que mi mamá ore, con que mi papá, ¿verdad?, sea pastor o un presbítero, o mi mamá sea una mujer de mucha oración. No, yo tengo que buscar, de los cuales yo soy el primero, el primer pecador. Entonces, aprendemos acá con Pablo de que la salvación es individual. Entonces, este es el mensaje fiel, digno de ser recibido por todos. Se da cuenta que el propio texto que leímos, apenas un versículo, el versículo 15, me arrojó el tema y las divisiones de una forma natural. ¿Ya? Entonces, le pondríamos, ¿verdad?, como propósito a este mensaje, un propósito evangelístico, para poder predicarlo a una persona que no conozca al Señor en la calle, en una campaña evangelística. ¿No es verdad? Veamos otro ejemplo y último de mensaje, ¿verdad? Sermón textual natural. Juan capítulo 10, versos 27 y 28. Les pido perdón porque el polvo acá me da alergia, ¿ya? Dice Juan capítulo 10, verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dice. Y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si ustedes estudian, ¿verdad?, 2, 3 veces este texto, lo leen, lo analizan, se van a dar cuenta, ¿verdad?, que Jesús está hablando aquí de los privilegios del rebaño, de los privilegios, ¿verdad?, de las ovejas de Cristo, de aquellos que le siguen. Entonces, por lo tanto, mi tema sería, ¿verdad?, los privilegios del rebaño de Cristo. Ahora, ya el tema me está indicando, ¿verdad?, la dirección que va a tomar este mensaje. Yo voy a demostrar los, ya, privilegios que tienen el rebaño de Cristo o las ovejas que siguen a Cristo. Aquí mismo Jesús la está enumerando. Primero, las ovejas del, ¿verdad?, el rebaño de él, las ovejas o las ovejas que hacen parte del rebaño del, ¿verdad?, pueden oír su voz. Jesús lo dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Ya? La oveja, ¿verdad?, que tiene a Cristo como su pastor, oye la voz del Señor. Segunda, ¿verdad?, privilegio, las ovejas son conocidas por Dios. Dice, y yo las conozco, dice. Miren, o sea, aquí estamos hablando de intimidad, de comunión. Tercero, las ovejas tienen vida eterna. Y yo les doy vida eterna. Tercer, ¿verdad?, privilegio. Y cuarto, las ovejas son protegidas. Dice, y no perecen jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Se da cuenta que aquí el mismo, ¿verdad?, los mismos versículos me están dando el tema y las divisiones principales. Miren qué maravilloso, qué tremendo. ¿Ya?
Esto es verdad, este es un tipo de sermón textual natural. ¿Por qué natural, Pastor Alejandro? Porque el texto de forma natural me da el tema y las divisiones. ¿Ya? Estos son los sermones textual natural. Procuren ustedes la Biblia a medida en su estudio, ¿verdad? Devocionales, ¿ya? Buscar este tipo de sermones. Hay muchos más ejemplos que yo podría aquí, ¿verdad? Estar 2 horas mostrando el ejemplo, ¿ya? Pero he querido apenas mostrar estos, ¿ya? Pero ustedes a medida que van estudiando la palabra se van a dar cuenta y se esfuercen, ¿verdad? A medida que se vayan esforzando en tener una mente homilética, a medida de sus estudios se van a dar cuenta, ¿verdad? De que el propio texto, ¿verdad? Le va a dar el tema y también las divisiones, ¿ya? Ahora pasamos a otro tipo de sermones. Hemos visto, ¿verdad? El sermón temático, cuyas divisiones, ¿verdad? Salen a partir del tema, ¿ya? Sermón textual temático, las divisiones salen del tema. Vimos el sermón textual natural, que las divisiones del tema salen, ¿verdad?, del mismo texto, de una forma natural. Y aquí vamos a ver otro tipo de sermón, donde aquí vamos a quemar un poquito más de neuronas, donde aquí se nos va a exigir un poquito más, ¿verdad?, de esfuerzo, ya mental, por decirlo así. Sermón textual analítico, ¿ya? Cuyas divisiones salen del texto, pero tenemos que entrar a analizar qué es lo que el escritor está diciendo, qué es lo que el escritor, cuál es la línea de pensamiento del escritor, ¿verdad? ¿Cuál es el tema principal del pasaje? Y cómo podemos sacar las divisiones a partir, ¿verdad?, de lo que el escritor, perdón, está hablando. Este tipo de división obliga al predicador a tomar la idea general que el texto bíblico ofrece y dividirla analíticamente. O sea, imagínense, tomar la idea general de lo que el escritor está hablando y comenzar, ¿verdad?, a desarrollar el texto de una forma analítica, dividirlo de forma analítica. Esto es considerando las partes principales del texto. En este tipo de división, usted debe colocar en orden las partes principales del texto, sin que sea necesario usar las palabras literales del mismo, como en la división natural. ¿Ya? O sea, aquí nosotros podemos jugar un poquito, ¿ya? Con las divisiones. No tenemos que usar propiamente, ¿verdad?, lo que el escritor está diciendo, ¿ya? Porque también muchas veces no están de forma también natural, como en el sermón textual natural, las divisiones, ¿ya? Veamos un ejemplo para que nos quede más claro de un tipo de sermón textual analítico. Tenemos Hebreos capítulo 9, versos 27 y 28. Dice aquí, ya, el escritor Pablo, dicen algunos que fue Pablo, otros dicen que fue Lucas, otros dicen que fue Apolo. Yo me inclino por Pablo, ya. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, mire lo que dice Pablo. Y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Ya? Si ustedes estudian 3, 4 veces este texto, se van a dar cuenta de que aquí Pablo está hablando, o el escritor, ya, a los hebreos, está hablando de cosas que él tiene certeza que van a suceder. Y déjeme decirle, hoy en día hay pocas cosas las cuales nosotros tenemos certeza de que van a suceder o acontecer. Pero aquí el escritor dice que está hablando de cosas de las cuales él tiene certeza. De hecho, muestra 4 cosas las cuales él tiene certeza. Por lo tanto, aquí yo ya tengo el tema. 4 cosas las cuales tenemos certeza, convicción. ¿Cuáles son, Pastor Alejandro? Primero, todos los hombres experimentarán la muerte. Él dice acá y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. O sea, todos mueren. No hay nadie en este mundo, ¿verdad?, por millones y millonadas de que tenga dinero, que no va a experimentar la muerte. Está establecido, dice, que todos mueran. Primera certeza. Segunda certeza, todos los hombres enfrentarán el juicio de Dios un día, aquellos que no hayan aceptado a Cristo como su Salvador. Porque aquí lo dice el escritor, después de esto el juicio. Se van a enfrentar un juicio. No es que van a morir y aquí se acaba, o como dice el dicho, ¿verdad?, en esta vida hay que bailarla, pasarla bien porque no hay otra. Es mentira, van a enfrentar un juicio. Tercera cosa a la cual podemos tener certeza, Cristo murió por los pecadores, dice, y Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Ya? Tercera cosa de la cual podemos tener certeza, que Cristo murió por los pecadores. Y cuarta cosa a la cual podemos tener certeza, Cristo volverá por sus
Hijo, dice que aparecerá por segunda vez, ¿ya? Para salvar a los que le esperan. Entonces usted puede predicar acá sobre 4 cosas de las cuales tenemos certeza que van a suceder, sí o sí. Entonces, este es un sermón textual natural, o sea, perdón, analítico, ¿ya? Yo creé, ¿verdad?, el tema a partir del análisis de los versículos y también saqué las divisiones a partir de un análisis. Y si ustedes se dan cuenta, ¿verdad?, todas las divisiones tienen que ver con el tema. 4 cosas las cuales tenemos certeza. El propio texto, ¿verdad?, a través de un análisis me arrojó las divisiones principales. Y yo tengo que crear entonces las subdivisiones, reforzar esta idea. ¿Ya? Amén. Veamos otro ejemplo de sermón textual. ¿Ya? Analítico. Esdras capítulo 7, verso 10. ¿Ya? Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Estudiando, ¿verdad?, este versículo, me doy cuenta de que Esdras era un hombre preparado. Era un hombre, ¿verdad?, que había preparado su corazón, lo había consagrado a Dios. Por lo tanto, ahí ya, a partir de ese análisis, ya estoy viendo el tema. Lo que el escritor está queriendo decir acerca de Esdras, el escriba. Este Cohen, este sacerdote, él era sacerdote también, ¿ya? Del Dios Altísimo. Esdras, ¿verdad?, era un hombre con un corazón preparado. Entonces el tema sería Esdras, un corazón preparado. Y así como Esdras tenía un corazón preparado para Dios, nosotros también tenemos que tener. Ahora, ¿para qué Esdras había preparado su corazón? Primera división, para inquirir la ley de Jehová, dice. ¿Qué es lo que es inquirir? Examinar cuidadosamente la palabra de Dios. ¿Ya? Estudiarla de una forma profunda, cuidadosa, con respeto, con amor. ¿Ya? En segundo lugar, había preparado su corazón para cumplir la palabra de Dios, porque no basta solamente con conocerla, con estudiarla, hay que cumplirla, ponerla por obra. ¿Ya? Tercer lugar, para enseñar la palabra de Dios, ¿ya? En Israel, sus estatutos, sus decretos. Entonces, con esta finalidad, Esdras había preparado su corazón. ¿Se dan cuenta? Este es un sermón textual analítico. Se desarrolla a partir de un análisis, el tema y las divisiones principales. Diferente al sermón textual natural, porque el sermón textual natural, el texto de una forma natural me arroja el tema y las divisiones, pero aquí no, yo tengo que analizarlo e ir creando el tema, ¿verdad?, y las divisiones principales. Propósito de este mensaje, de consagración. Amén. Veamos otro ejemplo. Un ejemplo más. Segunda Timoteo, capítulo 2, verso 3 al 6. Dice aquí el apóstol Pablo escribiéndole al joven pastor Timoteo, pastor de la iglesia de Éfeso. Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. A partir, ¿verdad?, de un análisis, de un estudio profundo, tomando, ¿verdad?, estos 6 versículos de forma cuidadosa, cariñosa, analizando cada palabra, yo llego, ¿verdad?, aquí a la conclusión de que Pablo presenta 3 figuras, ¿verdad?, de un obrero del Señor. Cuando hablo de un obrero, hablo, ¿verdad?, de una persona que trabaja en la obra del Señor, ya sea un pastor, ya sea un colaborador, un encargado de departamento. 3 figuras, ¿verdad?, de un obrero del Señor. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser un obrero del Señor? ¿Ya? En primer lugar, ¿verdad?, Pablo presenta a un obrero del Señor como un soldado. Dice, ¿verdad?, tú sufres pues penalidades como un buen soldado. ¿Ya? Un soldado, el obrero es un soldado que tiene que estar firme en su posición, que tiene que estar ahí, ¿verdad?, en la batalla hasta el final, si es posible incluso dar su vida por la causa o por su país. Segunda figura, ¿verdad? El obrero es un atleta, dice que aquel que corre, ¿verdad?, debe correr de tal manera, ¿ya? O el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Ya? El atleta tiene que correr, tiene que esforzarse, tiene que ejercitarse, tiene que abstenerse muchas cosas, ¿no es verdad? ¿Ya? Dejar de comer muchas cosas.
procurar mantener un peso, correr con ropa liviana que le permita movilizarse, ¿ya? Y lo mismo pasa con nosotros como siervos del Señor. Tenemos que abstenernos de ciertas cosas del mundo, el pecado, que para el mundo son naturales, pero para nosotros no pueden ser, ¿ya? Despojarnos de todo peso del pecado, ¿ya? En tercera verdad, figura que Pablo usa para referirse al obrero, el obrero es un labrador, ¿ya? Que con fe lanza la semilla a la tierra y espera, ¿verdad?, que el fruto crezca. El labrador principalmente lo que tiene que tener, ¿verdad? La primera cualidad y principal, ¿verdad?, es la paciencia. No es que él va a lanzar la semilla y el otro día ya va a crecer, no. Tiene que tener paciencia. Entonces, aquí yo estoy mostrando tres figuras de un obrero del Señor, ¿ya? De una forma analítica he analizado el texto, ¿verdad? He sacado el tema y he creado las divisiones. Aunque esto también podría ser un sermón textual natural, porque aquí naturalmente me está dando las divisiones. Pero yo lo he colocado dentro del ejemplo de sermón textual analítico. A través del análisis yo llego a esta conclusión, que Pablo está hablando, ¿verdad? Y está mostrando tres figuras de un obrero del Señor, a Timoteo, a este joven pastor. ¿Cómo Timoteo tenía que ser? Timoteo tenía que ser como un soldado, como un atleta y un labrador. Es como nosotros también tenemos que ser. ¿Qué propósito tendría este sermón? ¿Sería, verdad, un sermón de aliento o de consagración? ¿Ya? Una vez que yo tengo, ¿verdad? Entonces ya el propósito, el tema, el texto, las divisiones principales, subdivisiones, creo la introducción para presentar mi mensaje. Podría utilizar, ¿verdad?, el mismo ejemplo de que Pablo le está escribiendo, ¿verdad?, a un pastor joven que le amaba mucho, ¿ya? Timoteo, ¿ya? Que lo dejó a cargo de la iglesia de Éfeso, que era, a pesar de ser joven, ¿verdad? Tal vez tenía sus dudas, sus luchas, entonces Pablo le escribe para animarlo, ¿ya? Y le presenta tres figuras de cómo tiene que ser un obrero del Señor, ¿ya? Y ahí usted hace su introducción y anuncia el tema de lo que va a predicar. Ahora, un sermón, ¿verdad? No está completo, ¿ya? Un sermón temático, un sermón textual natural, un sermón textual analítico, no está completo si tiene propósito, tema, texto, introducción, divisiones, subdivisiones, si no tiene una conclusión. Todo sermón tiene que al final tener una conclusión. Usted tiene que agregar más un punto, ¿verdad?, en las divisiones y crear la conclusión. El sermón demanda una conclusión. Si el movimiento progresivo del sermón es iniciado con una buena introducción, si es sostenido mediante un desarrollo propio del plan, entonces se sigue, ¿verdad?, que será llevado a feliz término mediante una conclusión, en que todo el ímpetu del sermón es aprovechado en un ataque final sobre la voluntad de los oyentes, persuadiéndolo a actuar de acuerdo con el propósito específico que palpita en el corazón del predicador. Recuerde que cuando usted predica ya para persuadir a la persona a aceptar a Cristo, para persuadir a la persona, ¿verdad?, a servir al Señor, a seguir caminando, a no detenerse. Es el propósito ya de un mensaje, de traerle aliento, de traerle, ¿verdad?, paz, de traerle seguridad. Por eso que, ¿verdad?, se crea la conclusión para que en la conclusión, ¿verdad?, que viene siendo como el clima, como yo lo comparo al aterrizaje del avión, ¿verdad?, la persona finalmente se rinda al Señor. A este respecto conviene tener en consideración lo siguiente, la importancia de la conclusión. Es una verdad de conocimiento común que la pericia de un piloto aviador se demuestra más que en otra cosa en su habilidad para aterrizar felizmente al final de su vuelo. Es un hecho indiscutible que en una competencia de carreras cualquier brillante de actuación en las primeras etapas del recorrido queda opacada si la atleta no cruza la meta final al frente de los demás. Es innegable también que quedan nulificados, ¿verdad?, los esfuerzos de un cazador que sigue penosamente las huellas de una fiera a través del matorral y pantano, si al localizar la hierra al tiro. No menos patente es que la demostración de la pericia de un predicador y la medida del buen éxito de sus sermones dependen mucho de su capacidad para terminar bien su mensaje. La conclusión del sermón constituye el ataque final a la fortaleza, la voluntad de los oyentes. Por eso que la conclusión, ¿verdad?, la conclusión es lo último, ¿verdad?, que nosotros preparamos, que el predicador, ¿verdad?, prepara, ¿ya? Es lo último. ¿Por qué, verdad? Porque ahí es donde ya el sermón termina y donde usted, ¿verdad?, hace con que la persona acepte, ¿verdad?, las verdades que usted ha dado a conocer, que son las verdades de la palabra del Señor. Amén.
Los elementos principales que pueden entrar en la conclusión del sermón. ¿Cómo podemos crear, verdad, una buena conclusión, verdad? La recapitulación, ¿ya? O sea, la recapitulación viene siendo, verdad, una mirada de perspectiva de todo lo que se ha presentado, de todo lo que se ha dicho. Una recapitulación, una repetición. Ya, por ejemplo, si yo predico este mensaje, ¿verdad? A ver, vamos a ver acá otro ejemplo. 3 figuras de un obrero del Señor. ¿Ya? Al final del mensaje, ¿verdad? En la conclusión, yo puedo, ¿verdad? Recapitular, decir, bueno, hermano, hemos visto, ¿verdad? Cómo un obrero tiene que ser. Un obrero tiene que ser un soldado. Un obrero, ¿verdad? Tiene que ser un atleta. Un obrero tiene que ser un labrador. O sea, estoy creando, ¿verdad? La conclusión a partir, ¿verdad? De una recapitulación. ¿Se dan cuenta? Entonces se puede recapitular, presentar, ¿verdad? Los puntos principales de lo que usted ha predicado. Se puede crear entonces una, perdón, ¿cuánto se llama? Una conclusión, ¿verdad? A través de una recapitulación. La aplicación también, ¿ya? Se puede crear una conclusión a través de la aplicación. Spurgeon decía que donde empieza la aplicación, ahí empieza el sermón. Y es cierto que a menudo es necesario que haya una continua aplicación de las verdades divinas. O sea, al final del sermón usted lo que puede hacer es aplicarlo a la vida cotidiana, ¿ya? Decir, bueno, hermano, hemos visto, ¿verdad?, las figuras de un obrero del Señor. Y hemos visto que el obrero del Señor tiene que ser como un soldado, mantenerse firme, ¿cuánto se llama? En la batalla, en la lucha. Tiene que ser como un atleta, correr hasta el final, no puede quedar por la mitad del camino. Tiene que ser, ¿verdad?, como un labrador, trabajar con paciencia, con fe, esperando el crecimiento del Señor, porque de Él viene el crecimiento. O sea, hacer aplicaciones, ¿verdad?, a la vida diaria. Demostración también, podemos terminar el mensaje, ¿verdad?, con una conclusión demostrando. La demostración queremos decir que a menudo conviene que en la conclusión el ministro demuestre a su congregación la manera de llevar a cabo la empresa sugerida o de cumplir con el deber de presentado en el sermón. O sea, de esta manera, hermano, tenemos que hacerlo, ¿ya? Tenemos que hacerlo de esta manera, tenemos que actuar de esta manera, tenemos que caminar de esta manera. De esa forma también podemos crear una conclusión. La persuasión también, ¿ya? En la conclusión, ¿verdad? Podemos crear una conclusión, ¿verdad?, persuasiva. Siempre debe haber en la conclusión un énfasis sobre la persuasión para poder persuadir. Por supuesto, es necesario que se haya echado un cimiento sólido de conocimiento a través de todo el sermón, definiendo con claridad cuál es el deber que se trata e indicando las razones justas porque es un deber. Entonces queda la tarea de persuadir la voluntad a cumplir. O sea, usted tiene que, al final del sermón, en la conclusión, persuadir. Hermano, tenemos que hacer esto, tenemos que tener fe, tenemos que tener oración, tenemos que ayunar, si estamos hablando del ayuno. Persuadir, ¿verdad? Convencer, es un tipo de conclusión también. O la invitación. Principalmente, ¿verdad? Nosotros los asambleanos, ¿verdad? Tenemos lo que se llama la teología de púlpito, que al final de nuestros sermones, ¿verdad?, invitamos a las personas a pasar adelante para orar por ellas. ¿Ya? Invitar también a la persona que viene por primera vez a aceptar a Cristo como su Salvador. Es una forma también, ¿verdad?, de conclusión. ¿Ya? Bueno, acá tenemos otro ejemplo, ¿verdad?, de sermón textual eh, analítico, ¿ya? Y estamos hablando, ¿verdad?, sobre la conclusión. La conclusión entonces siempre va al final, si ustedes se fijan acá, yo voy a agregar más un punto, así. Nuestras divisiones son 4, ¿verdad? Yo agrego al final la conclusión y dejo un espacio para escribir. Esta, como dije anteriormente, puede ser una recapitulación. Puedo terminar también con una historia que tenga que ver con el tema. Puedo terminar con una anécdota o con un estudio científico, ¿verdad? O con un descubrimiento científico que tenga que ver con el tema, que refuerce la idea de todo lo que yo he hablado. Amén. Entonces, hay muchas formas, ¿verdad?, de terminar un sermón. El tema es persuadir, llevar a la persuasión a la persona, a creer lo que usted ha hablado, lo que usted ha predicado, y hacer con que la persona rinda su corazón, su vida, ¿verdad? O si no conoce al Señor, ¿verdad?, su vida al Señor Jesucristo, y lo acepte como su Salvador.
Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Llegamos hasta aquí entonces con nuestro curso de homilética. Espero, ¿verdad?, que haya sido de bendición. Si usted quiere entender más, vea los videos 1, 2, 3 y 4 para que pueda entonces ir comprendiendo más. Vaya trabajando en una hoja, ¿verdad?, escribiendo, porque la única forma de tener una mente homilética y de poder, ¿verdad?, mejorar ya y crecer en el conocimiento es cada día ir trabajando, estudiando principalmente la palabra del Señor, ¿verdad? Escribiendo bastante, analizando, con un buen diccionario bíblico, un buen comentario bíblico, que le sirvan de ayuda, herramienta para que usted pueda ir adquiriendo más conocimiento y poder presentar, ¿verdad?, sermones realmente bíblicos a la congregación. Llevar, ¿verdad?, buenos pastos, abundantes, verdes y frescos. Que el Señor les bendiga. Shalom, ubrajá, paz y bendición para cada uno de ustedes. Me despido con la paz del Señor. Amén.